Una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. O el mentiroso serial operador de Pagni. En el día de ayer firmé, digamos, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras. Por ejemplo, por tratarme de nazi. Yo les recuerdo, digo, los periodistas decían que yo tenía una relación incestuosa con mi hermana, que tenía sexo con mis perros. Digo, porque parece que se olvidan de eso. Y estoy hablando de algunas cosas. Señores que inventaban que yo ponía prostitutas en las listas. O otro imbécil que dice que yo rogaba para que me llamaran a la televisión. Los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Es decir, si vos odias al político, al periodista odialo más. Porque en realidad es el que cobra el sobre para hacer la tarea que el político no hace. Sobrado Mandrelli, Mandrelli. ¿cómo era? Marcelo Mandrelli. Claro, exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán. Tío, hay periodistas que se mueren de ganas de que nos vaya mal. Están todo el día tirando mierda porque no se bancan que nos vaya bien. De hecho, que le bloqueé el teléfono al señor Seferino Reato, que me escribía, digamos, de manera muy violenta, llorándome por $2000 de pauta. Entonces se quejaba de que había que sacarle la pauta a Forbes y que había que dársela a él porque él tenía la revista no sé qué, que es del grupo Perfil. Y entonces lloraba por $2000 por mes. Digo esto para que sepan lo que son los periodistas. Sí, sí. No los odiamos lo suficiente. No los odiamos lo suficiente, son extorsionadores. La gente tiene que saber que no odiamos lo suficiente a los periodistas porque son mentidores, calumniadores, injuriadores seriales. Le voy a preguntar a Miguel Ángel Pichetto si alguna vez había visto algo similar. Bueno, durante el kirchnerismo hubo alguna tara ahí, cuando se juntaron con la Plaza de Mayo y tiraron escupitajos Bueno, sobre... 678. Sí, pero no llegó nunca a esto. Esto es un disparate. ¿Es una táctica política? Me parece muy mala, muy mala. Además, esto de incentivar el odio... Lo hizo también con la política al principio, la casta. Ahora es con el periodismo, mañana serán otros. Pero me parece muy peligroso para la sociedad este esquema. ¿Cómo se desmonta una cosa de estas? ¿Cómo se desmonta el desprestigio de la política? ¿Cómo se desmonta? Yo tengo mucha confianza en la sociedad argentina, que va a encontrar un cauce, racionalidad, responsabilidad. Y creo que se va a valorizar mucho el valor de la política, el valor del diálogo, de retomar acuerdos. La Argentina está, Rolando, totalmente trabada. Acá no podés designar a un presidente de una sociedad de fomento. Claro. No podés designar jueces de la Corte, no podés designar al procurador. Hay que pensar que con estos discursos de crispación, cuando algo salga mal, el boomerang vuelve. Bueno, vos sabés que... Va a haber que decir, bueno... cortémosla con las peleas eternas. Sembrás vientos, recogés tempestades. Esto, todo vuelve en la vida, todo vuelve, y lo que vas haciendo cuando subís, cierto, creyendo que esto está bien, yo creo que esto no está tan bien. Yo tengo una mirada muy crítica respecto a la microeconomía. Hay datos que son increíbles, salvajes, sin precedente. Acaban de permitir, el señor Sturzenegger, es un acto cuasi criminal, ingresar fruta, pera de China. Una cosa demente. ¿Sí? Sí, sí. Me lo perdí ese. Bueno, ¿Pera de China? Pera de China que ingresa al Alto Valle de Río Negro para liquidar, por supuesto, a los pequeños productores. Bueno, vos sos de Río Negro. Bueno, es un daño irreparable que además altera las reglas de competencia. Y no solamente eso, altera también las reglas sanitarias, porque el rigor que China te pide para poder exportar... Acordate la mosca de la fruta, todas las cosas que... Argentina tuvo que hacer una tarea sanitaria muy importante en la relación con los sectores que compraban fruta, caso de Brasil, caso de Europa. Bueno, y China también te exige. En cambio, el ingreso de esta fruta, pera china, que ingresó, pera china. Después, si querés, te mando... No, sí, por favor, porque yo me asombré
cuando empezaron a entrar los limones de Egipto. Y decimos, che, pero Argentina era una potencia en materia de limones y entraban limones de Egipto. Esto es un esquema de tratar de abaratar, de lograr bajar más los precios de la góndola, pero destruye trabajo argentino, destruye un proyecto productivo exportador como es el del Alto Valle, realmente lamentable, salvaje, sin precedentes, porque Argentina ¿Hay algún plan detrás de esto o es solo No, desesperación? No, el plan es tratar de bajar, digamos, los precios del supermercado, tratar de ver si el ingreso que generalmente está colocado en una potencia económica como China, con bajos costos, con menos impuestos, Con bastante lógicamente con dumping, con protección y con falta de controles sanitarios, que no puede el productor argentino competir con eso. Vos tenés que cuidar esa actividad, cuidar las empresas, Pero cuidar hasta la el propio industria. Trump cuidó su mercado. Pero, bueno, el modelo argentino con la industria y con los sectores económicos argentinos es todo lo contrario a la política proteccionista de Trump y del mundo. El mundo y los países importantes cuidan sus empresas, porque eso es trabajo y es trabajo local, y acá es todo lo contrario. En general hay un esquema, Sturzenegger plantea un esquema dogmático, rígido, de libre importación, de libre mercado, que ingrese todo. Y Bueno, están acordando traer maquinaria agrícola usada, cuando hasta donde yo sabía, las parejas eran un enclave Argentina de maquinaria agrícola. Es fabricante de máquinas de calidad, lo vemos todos los años en Expoagro, se vende a Brasil, se vende a países de Latinoamérica. Bueno, traer usados son los disparates de ¿Y por qué Sturzenegger. los sectores no protestan, los sectores Bueno, afectados? empieza un reclamo muy fuerte y fundamentalmente esto también se hace sentir en la pérdida de empleo. Claro. Todo el Alto Valle de Río Negro, el comercial, industrial, los empaques, todo esto trabaja alrededor de la principal producción, que es la fruticultura, pera y manzana. También hay fruta de carozo, durazno, jugo, pero indudablemente que eso configura un esquema económico que genera mucho empleo y también ¿Y que se piensa que Vaca Muerta va a reemplazar todo eso? Vaca Muerta es un factor muy importante, ha crecido mucho, indudablemente que hay que alentarlo también, pero a ver, las economías que son economías regionales, que están consolidadas en la Argentina, y además hay otro elemento, que es el dólar muy barato, Rolando. El dólar barato generó en la historia rionegrina el rocazo, que es un equivalente al cordobazo. Cuando la rentabilidad y la competitividad del sector está en la lona, los productores venden por debajo del valor de producción, las exportadoras están impactadas también, por más que estén además hoy en una situación de mejor condición que los productores. Bueno, en un momento Y determinado... seguramente votaron a Milei. Muchos sectores han votado a Milei pensando, lógicamente, en Hartos de la inflación un del peronismo. esquema capitalista, productivo, de aliento a las exportaciones. Pero con este dólar, yo creo que este dólar no le sirve a nadie. Puede servir para que el gobierno llegue a octubre con el tema de la inflación, que tampoco está controlando del todo. El mes pasado fue de 3.7. Pero de todas maneras, el único objetivo es llegar a octubre con la bandera de inflación baja. Y un dólar que no es competitivo ni para el turismo local, ni para los exportadores, que no van a liquidar con este dólar. Pero esto ya lo hemos visto en varias Y oportunidades. siempre que hemos tenido este tipo de políticas, la Argentina no ha crecido, no ha logrado consolidar dólares en el Banco Central, que es uno de los temas que en el acuerdo con el fondo el gobierno ha comprometido a hacer, ¿no? Sí. Que no Ahora lo está se entiende, ahora se entiende por qué pasaron por encima del Congreso con el DNU. Sí, el DNU partieron de una presunción de que el Senado no lo iba a votar. Pero bueno, la Hablando del realidad, Rolando, que tuvieron que ir al fondo porque tenían problemas de falta de dólares. Todos esperábamos que podían llegar a hacer una reconversión de la deuda en septiembre del 26, que era el plazo de pago frente al Fondo Monetario. Y no llegaron. A pesar del ajuste y a pesar de la dureza con los jubilados y empleados públicos, el sector de empleados públicos
empleados legislativos, empleados públicos de la Argentina, los sindicalistas firmaron en los últimos 6 meses el 1 punto, 1,5, 1. Es tremendo, han destruido el poder adquisitivo de la gente. Y ahora con los sindicatos privados, que no les homologan paritaria de más del 1. Bueno, ahora está la discusión que no van a homologar el acuerdo que hizo Comercio, que es un error, porque si este es un gobierno que alienta las libertades, deja jugar las reglas del mercado y a los sectores con las paritarias libres. Pero bueno, lo que te quiero decir, que en el sector público, los sindicalistas argentinos que representan ese sector firmaron por el 1% en los últimos 6 meses. 1, 1, 1,5, 2, 1. Para el primer trimestre de Yo te diría que están aterrados por los despidos. Bueno, han despedido igual. Sí. Lo que te quiero decir es que están trabajando por debajo de los índices de inflación real y han tenido una pérdida del poder adquisitivo del 60%. La gente perdió en un año casi el 60%, lo mismo que los jubilados. Sí. ¿Por qué pensás que cayó la ley de ficha limpia? Era previsible. ¿Qué sé yo? Lo veía venir. Yo estuve en contra, hice el discurso en contra en el gobierno. Nunca me gustó eso. Porque eso está tomado de los pactos internacionales, la incorporación a la Constitución en el 94, que incorporó cualquier cosa también. La Constitución del 94 que se recuerda como una cosa muy, muy buena. La verdad que ese doble conforme no es acorde ni es coherente con el proceso judicial argentino, donde, me he cansado de decirlo hasta el agobio, la sentencia firme se logra con el rechazo del recurso extraordinario de la Corte Suprema o eventualmente el rechazo del recurso de queja. Ahí tenés sentencia firme y ahí se te caen los derechos electorales, los derechos cívicos en función de la condena, por el periodo de la condena. Pero bueno, acá inventamos cosas y a algunos les gusta esto, qué sé yo, juegan a ver quién es más ético, quién es más moral. El judicialismo en la Argentina, vos le das mucho más poder a los jueces tienen un poder exorbitante, está desequilibrado el sistema de poderes en la Argentina y encima pones en los jueces la capacidad de discernir quién puede ser candidato. Sí, con un mecanismo perverso que es el freezer y el microondas, que las causas se descongelan y se congelan según un mecanismo que nadie conoce. Sí, más allá de eso, yo lo que digo es que ha crecido en los procesos recientes, en los últimos 20, 30 años, ha habido un proceso desbordante de crecimiento del Poder Judicial que gravita por encima de los otros dos poderes. Y hay un poder superlativo, que eso se traslada también al salario, a la remuneración, a lo que cobran, a lo que hacen. Que no estoy hablando en contra de eso, sino que el sistema de poderes no está equilibrado ni balanceado. Por lo tanto, me parecía realmente inconveniente esto. Y además te digo una cosa, hay un control judicial sobre los antecedentes de los candidatos. Hay un control, Javier. Cuando vos sos candidato tenés que llevar el certificado de antecedente al juzgado federal. Me he cansado de hacerlo porque he sido candidato muchas veces. Entonces el juez evalúa tus antecedentes penales y ahí es donde se puede producir la impugnación. Está discutiéndose si tiene que haber un nuevo Código Penal y también un nuevo Código Procesal Penal Federal. Yo lo que también creo... digo, como parte de esto, más poder a los jueces y a los fiscales en este caso. El Código Penal, podés trabajar con algunos temas. Hay un problema, digamos, en la situación de menores que cometen delitos de alta violencia. Ahora, la modificación del sistema en materia penal con el sistema acusatorio es muy caro en la Argentina. Y es totalmente inconveniente. Yo no lo haría. Pero está en marcha, Miguel. Yo creo que por ahora no lo han concretado, han tratado de ponerlo en algunos lugares, pero para mí es un hecho tremendamente negativo. Si vas a aumentar el costo o el gasto del Poder Judicial estimativamente en un 70%. Por otra parte, el sistema tiene en tiempo de ajuste. Bueno, si vos no tenés plata y planteás que hay un ajuste sobre el Estado, no tenés que crear más gasto al Estado. Y además te digo una cosa, el sistema nacional tiene con el juez y el fiscal un sistema de equilibrios. El juez puede delegar la investigación al fiscal, puede tratar de analizar cómo lleva la investigación el fiscal.
trabajan de manera conjunta. Yo no veo necesario hoy, frente al gasto que significa el sistema acusatorio, ponerlo en marcha. Y además te digo una cosa, la propia estructura judicial hoy, creo que si vos profundizás ahí un debate no estás muy de acuerdo con él. ¿Cómo destrabas lo que pasa en la Corte? ¿Hay que ampliar la Corte? Ampliarla. Juan Carlos Romero acaba de presentar una iniciativa de ampliar la Corte a 7 miembros. A mí me parece un número razonable. Si analizás las Cortes de Latinoamérica, y algunas como el Tribunal Constitucional, lo que le quita mucho trabajo a la Corte Suprema, pero en general Brasil tiene 12, Chile tiene 18, Colombia 18 o 22, Brasil dije que tenía 12, Uruguay tiene 5, y es un país que tiene 5 millones de habitantes, nosotros tenemos 45, y el cúmulo de causas que llegan a la Corte, claro. Y hoy indudablemente una Corte reducida de 3 implica, más allá de las cualidades personales, bondades o las valoraciones que uno quiera hacer sobre los miembros, me parece que es darle una concentración de poder realmente muy grande, y hay que salir por el lado de una negociación política. Lo mismo que para el cargo de procurador, te lo iba a decir. Vos tenés que acordar, y hay que acordar con las mayorías parlamentarias. Pero se ha instalado esta cosa que si dialogás con el que piensa diferente, te convertís por en eso la la casta. Argentina, no, te vuelvo a repetir, no puede designar a un referí para dirigir un partido de potrero, no existe, está todo bloqueado en la Argentina. Vos no tenés defensor del pueblo, es cierto que la constituyente fue ridícula, porque le pide para el defensor del pueblo 2/3 de cada cámara, ridículo. Tiene una supremacía por encima de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene una mayoría expresa en la Constitución de 2/3 de la Cámara de Senadores. ¿Qué pensás del intento del gobierno de meterlo por DNU? No, totalmente equivocado. Hay una exigencia que está en el plano constitucional. Toman y se remontan a 1860, cuando el presidente podía cubrir cargo de jueces de paz. Una verdadero disparate. También lo quiso hacer. El presidente dice que esto es bilardismo, que es extremar las normas dentro de lo legal. No pueden, como tampoco puede, seguramente en un tema que Hernán esta noche va a abarcar, hacer un blanqueo sin que participe el Congreso. Puede ampliar el blanqueo que se termina dentro de poco y hacerlo mediante una ley. De lo contrario, ¿quién va a invertir en la Argentina o quién va a poner plata? Sí, pero además hay normas internacionales que alguien te puede decir. Además tenés la OCDE y después tenés el control de la UIF y después tenés el prestigio internacional y después tenés que puede ser Argentina un país narco. Eso te iba a decir, un país que está rodeado de quilombo de narcotráfico. El Gafi, sí, efectivamente, caes en la lista gris. Si elemental, eso no lo pueden hacer. Pueden ampliar el... ¿Pero porque están desesperados de dólares? Bueno, se ve que empieza a preocupar. Vos fijate que al Banco Superviel no le permitieron una salida de dólares que... Hoy hay una noticia. Una obligación negociable. Caputo no se lo autorizó, lo cual indica cierta preocupación, como también el intento de ir a buscar los dólares que supuestamente están en el colchón y que pueden blanquearse. La verdad que la oportunidad la gente la tuvo con el blanqueo. ¿Qué imaginas que va a pasar con el peronismo? ¿Va camino a 2 peronismos? No, yo creo que hay un proceso de debate interno. ¿Sos parte de ese debate o lo mirás de afuera? No, lo miro de afuera, pero también lo siento propio. En el fondo nunca he dejado de pensar como un peronista. Y yo siempre miro el pasado para analizar el presente. En los 80, después de la derrota de Luder, el peronismo se dio un debate muy importante. Había dirigentes de envergadura y, lógicamente, hicieron la renovación. La renovación no era solamente un cambio de caras y de nombres, sino que era un cambio de ideas. Sí. Era un peronismo Aceptar que no habían entendido los cambios democráticos. Bueno, la vieja conducción, que también respondía al sindicalismo, Lorenzo Miguel, Vicente Sadi, digamos, una conducción que había llevado al peronismo a la derrota, con Alfonsín, y que tenía una visión, una cosmovisión vieja, anacrónica del poder político, del verticalismo. La renovación de la que formó parte Carlos Menem, formó parte
de la Sota, Carlos Grosso, Antonio Cafiero, que fue una de las figuras centrales, que empezó a diseñar el modelo de la renovación con el Frescupo en el año 85, que le permitió entrar a la Cámara de Diputados, y después en el 87 ganar la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, un conjunto de ideas, acordate la revista Unidos, había un mundo de ideas de construcción. Acá vos, el problema que yo veo, aún en el debate entre Kicillof y la Cámpora o Cristina, y lo veo desde el punto de vista de la carencia de un proceso nuevo. Si vos venís con las viejas ideas del Estado presente, de los planes, de los pérsicos de la vida, de que viene Graboy de nuevo rezando con un rosario con el nuevo Papa, estás perdido, viejo. Estás liquidado, no tenés destino, porque eso es viejo. Toda la gente que tenía Fernández con el género, todo eso está en la provincia de Buenos Aires. Vos tenés que renovar las ideas, entonces empezar a plantear... Y discutir qué pasó. Sí, hacer una autocrítica. Porque el problema del gobierno de Alberto no fue solo Alberto. Todavía no está revisado lo que pasó en la cuarentena, esa cuarentena interminable. ¿Por qué no le compramos las vacunas a Pfizer? ¿Por qué el director del laboratorio del hospital militar nunca habló? El honorable doctor Pola. Nunca habló de por qué íbamos a comprar lo que después no compramos. Y tuvimos que ir a correr a comprar cuando se experimentó en el hospital militar. Y también llegó tarde la vacuna AstraZeneca, muy tarde. Tenía que entrar en enero, entró en agosto. En fin, pero digo, ese proceso no está ni siquiera en el análisis crítico. Y hay como una actitud de la gente de querer olvidar. No, o esperar que a Milei le vaya mal y que por lógica pendular vuelvan a buscar el peronismo. Eso tampoco te sirve, no creo eso. Yo creo que lo que tenés que generar es un debate de un modelo para el país. La Argentina está esperando una propuesta que te diga, bueno, vamos por ahí, vamos a construir un capitalismo productivo, vamos a defender la industria nacional, no podemos dejar que entren peras de China. ¡Peras de China! Vos decís, estamos todos locos, Sturzenegger ha perdido el tino, te lo digo seriamente, es una conducta realmente muy gravosa para el país. Y todo lo que está pasando, incluso en la industria, ya están afectando a Techín, que por ahora no hablan, pero también están los chinos ofreciendo caños de punto y acero a valores más baratos, 30-40% que Techín, y van a impactar a Aluar también con el aluminio. Y hay empresas que cierran, ¿sabes por qué? Porque reconvierten, no es que reconvierten, echan a los empleados, se quedan con la contadora o contador. Y con el depósito. Y con la secretaria, y agarran el teléfono y hacen el diseño y se lo mandan a los chinos. Y la gente se va a la calle, la gente pierde el trabajo. Esto me parece que no está siendo mirado por el gobierno. Por eso cuando algunos colegas tuyos dicen, no, en octubre va a ganar, qué sé yo. Yo quiero ver, hay una realidad que está pegando duro y a los jubilados los mataron, perdieron 60% de poder adquisitivo. Ya venían perdiendo con Fernández también, ¿eh? Fernández había suspendido... Ese es el otro debate, que el peronismo no dio, el debate de la inflación. Durante un año la aplicación de la fórmula, un año la suspendió, la fórmula anterior. Y después hizo una fórmula donde no puso el elemento inflación. Acá, viste... Miguel, gracias por venir como siempre. Muchas gracias, Rolando, Gracias. como siempre.